The subject is grades Y of nuestro tema en belief. esta mañana es los grados de la fe. Y vamos a comenzar con el encabezado de el rechazo a la persona del Señor Jesucristo. En el versículo 12 hemos hablado la anterior semana acerca de esto. En el versículo 12 ha hablado el Señor Jesucristo estas grandes palabras. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, es la fiesta del tabernáculo y el Señor Jesucristo habla a la multitud cuando luego vamos a ver, en este capítulo vimos, Él está hablando ahí en el templo. En estas fiestas se incluye también una ceremonia especial donde un gran candelabro en el templo es encendido y esto acompaña una gran celebración en las calles de Jerusalén, donde se nos dice que se arman como una galería, por así decirlo, y muchas antorchas son prendidas en muchos lugares del pueblo, y esto recuerda a las personas, al pueblo de Israel, cómo es que el pueblo fue liberado por Dios y que fue guiado a través del desierto por esa nube de fuego. Y esta es la gran celebración y se enseñaba acerca de esto, de que el pueblo se tenía que acordar de la gloria del Señor en el templo, y entonces el Señor Jesucristo se refiere a estas cosas al hacer una descripción como una parábola acerca de Él mismo. Estos grandes 7 yo soy, mencionados en la palabra. Y uno de estos grandes yo soy del Señor Jesucristo es este, en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Entonces, vemos que aquí comienza cómo es que Dios anunció su nombre también a Moisés, diciendo, yo soy quien soy. Y esto estaba en la mente del pueblo de Israel, siempre, yo soy quien soy, ese gran ser divino. Y el Señor Jesucristo lo lo dijo así, y comienza su enunciado a través de estas palabras. Y el Señor Jesucristo es rechazado y odiado por los fariseos. Y aquí dice, yo soy la luz del mundo. Entonces Él es la razón de toda existencia. Si es que el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo, el Señor Jesucristo, Dios mismo, estoy seguro que hubiera destruido este mundo. Si es que este mundo ha permanecido hasta esos días, era porque el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo a salvarlo. Tú pensarás, pero bueno, no, esto no es así. Tú pensarás tal vez que todo el plan de Dios fue arruinado, fue desmantelado. ¿Por qué? Porque el ser humano iba a ser creado y toda la raza humana iba a ser bendecida. Y todo esto era un gran plan, por así decirlo. Y todo esto se desechó porque la raza humana cayó de la gracia de Dios. Adán falló y hemos sido alejados de Dios por culpa de nuestro pecado y vamos camino a la perdición. Sí. Pero si el Señor Jesucristo no hubiera venido, todos hubiéramos sido juzgados y destruidos hace mucho tiempo atrás ya. Entonces la razón de todas las cosas, la razón de la existencia de este mundo y de que la vida continúa, incluso pecadores siguen prosperando y viviendo hoy en día, y todas las razones es el Señor Jesucristo, porque Él vino a este mundo y Él volverá. Y aquí es que el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, en todo sentido. Él es la luz de este mundo, Él es la razón de la existencia, Él trae la luz, Él quita la ignorancia de nuestras mentes y nos muestra la salvación. Y Él no solo nos muestra el camino a la salvación, sino Él asegura la salvación para nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario y su vida perfecta que llevó en este mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
una comunión verdadera con Dios. Y ahora vemos en el versículo 13 que los fariseos no entienden estas cosas, ni los escribas, que no están mencionados aquí. Bueno, vemos unos versículos atrás de que los escribas también estaban ahí hablando del Señor Jesucristo y tomaron a una mujer que se fue descubierta en pleno adulterio. Lo llevaron delante del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo habló con ellos y ellos tuvieron que dejar en vergüenza ese lugar. Bueno, entonces todas estas cosas pasan en una parte del templo, una de las partes más grandes del templo. Y es llamado así, no es porque solo las mujeres están permitidas estar en este lugar, corte de las mujeres le dicen, una corte. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden avanzar más adentro en el templo. Entonces solo llegan hasta ahí, solo los hombres pueden avanzar más adentro, los levitas y los sumos sacerdotes. Entonces, extrañamente se llama a este lugar la corte de mujeres, por así decirlo, es un área. Pero en esta corte era grande, este lugar, este salón era grande, afuera, justo afuera del templo, del lugar. Pero bueno, vemos y leemos en otros lugares que esta corte fue un lugar grande, 250 pies cuadrados. Esto es enorme. En este edificio en el cual estamos ahora en este momento, de ventana a ventana, es la mitad de lo que les menciono. Entonces, imagínense el doble de este salón en donde estamos, de este santuario, era ese espacio. Había asientos para sentarse y había miles de personas que se reunían y escuchaban las prédicas de estas personas. Entonces vemos lo que pasa aquí, que los fariseos no entendían esto, cómo es que el Señor Jesucristo estaba predicando en este lugar a miles de personas y ellos decían, no tenemos que dejar que influya este hombre a tantas personas. Entonces ellos comienzan a obstruir e interrumpir la prédica del Señor Jesucristo a través de preguntas para que el Señor Jesucristo falle y pierda la noción de lo que Él está predicando y comience a interactuar con ellos más bien entre pregunta y respuesta y una cosa así. Entonces, que pierda la atención del pueblo, por así decirlo. Eso es lo que está pasando en este momento. Se dice que la construcción de este templo había una pared, por así decirlo, muy alta. Entonces, esta pared conectaba este salón con el templo principal. Entonces, se dice que ese sumo sacerdote se paraba ahí en lo alto del muro, de la muralla. Y de ahí, de lo alto, los fariseos estaban gritando y hablando para interrumpir al Señor Jesucristo. Y tenían esa vestimenta como líderes, los fariseos, esa vestimenta distinguida, distintiva también. Entonces el pueblo escuchaba y le daba algo de respeto porque eran autoridades del templo. Entonces veamos aquí al Señor Jesucristo, el cual está administrando al pueblo, está predicando. Entonces esto es lo que vemos, ese escenario está aquí descrito. Y en este capítulo voy a tratar de avanzar con todos los versículos. Tal vez esto es algo grande en este tan corto tiempo que tengo, pero quiero darles una vista general, por así decirlo, de lo que está pasando en este capítulo, para que puedan entender más este capítulo. Bueno, en esta famosa corte de mujeres que le llaman, había también un lugar, el cuarto de ofrendas, por así decirlo. Entonces, y habían dos grandes cajas en las cuales se recolectaba el dinero
y se mantenían en estos cuartos. Y habían estas grandes cajas, por así decirlo, donde se colectaban. Había un lugar para colectar, como una caja de bronce, como la forma de una trompeta, donde uno dejaba las monedas y llegaban a estas cajas. Entonces era una forma dorada, como unas trompetas, tenía la forma de una trompeta. Entonces tenían dos nombres. Cuando lean acerca de este cuarto de ofrendas, no piensen que era un lugar pequeño, no, era un lugar grande. Y eso es lo que está pasando aquí en esa corte, en esa parte del edificio, del templo, una parte abierta, al aire libre. Entonces voy a avanzar aquí con la interacción del Señor Jesucristo y los fariseos. Antes que avance con esto, quisiera apuntarles al versículo 29, porque el versículo 29 nos va a dar más luz acerca de todo el pasaje. Tenemos que tener el versículo 29 en nuestras mentes para entender qué es lo que está pasando en este capítulo. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y esta es la parte porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta parte es importante, porque yo hago siempre lo que le agrada. En la historia del mundo, solo el Señor Jesucristo pudo hacer ese enunciado, porque yo hago siempre lo que le agrada. No solo se refiere acerca de eventos específicos como los milagros que él hizo o al final de su vida, el cual él se permitió arrestar y ser juzgado y ser clavado en la cruz, porque ese fue su propósito por el cual él vino. No solo se refiere a eso, a ese gran momento, a ese gran evento, sino que se refiere a cada instante en su vida y cada día cuando anduvo en este mundo, toda acción, toda palabra, lo hago siempre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. La vida del Señor Jesucristo fue perfecta. Todo lo que Él hizo era perfecto. Sus discípulos que estaban tan cerca de Él se sorprendían, se maravillaban al verlo a Él, al ver su carácter. Incluso cuando Él los redarguía, lo hacía de una forma amorosa. No como nosotros, que de alguna forma cuando nosotros llamamos la atención a un hermano, tenemos algo de malo, de malicia dentro de nosotros o algo de ira. No, Él no fue así. Y esta parte es la cual es vital para todo este pasaje. Pero bueno, no puedo imaginarme o siquiera describirles a ustedes. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, Él era la personificación misma de la santidad y de la misericordia. Incluso cuando Él era firme con sus discípulos o cuando era gentil y amable, todo en Él era perfección. Nadie había visto un ser como Él. Ningún hombre ha hablado como Él, decían. No solo la forma en la cual hablaba, sino la forma en la cual Él se comportaba. Cuando incluso lo interrumpían, su respuesta fue siempre mansa, perfecta, apropiada y con calma. Entonces, esto es lo que movió a muchos en ese tiempo, los cuales tal vez no creían en algún grado en el Señor Jesucristo, comenzaron a creer en Él. Veamos en el versículo 29 una vez más, la segunda parte, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice después, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él, versículo 30. Incluso algunos de los fariseos, los cuales estaban en contra de Él, fueron sobrecogidos a través de su carácter. Este versículo tenemos que tenerlo en mente para analizar este capítulo y vendrá la luz, más luz acerca de esto. Ahora volvamos al versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Tú eres un mentiroso. Tú estás mintiendo. Ellos no podían entender su enunciado
del que Él es divino, el que fue mandado por el Padre. Y el Señor Jesucristo responde de una forma maravillosa en el versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, del cielo, claro, claro está. Él les habla de una forma diferente, porque ahora ellos están esperando, porque Él fue muy explícito antes acerca del Padre, de que el Padre era Dios y Él que era el Hijo de Dios y su divinidad, pero ahora Él les va a explicar de una forma diferente, de una forma global, por así decirlo. Ellos quieren palabras exactas y Él no va a decir estas palabras. Él va a proteger a sus discípulos y Él sabe que no es su tiempo para ser ejecutado o capturado, entonces va a ser discreto, por así decirlo, en la forma en la cual Él se va a expresar de una forma general. Miren cómo Él muestra su divinidad. Dice, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, Él muestra con esto que Él tiene un conocimiento muy alto sobre todo conocimiento en este mundo. Y en el versículo 15 vemos cómo el Señor Jesucristo es rechazado aquí. Vosotros juzgáis según la carne, dice el versículo 15. Y él se refiere acerca de la palabra juzgar, porque los fariseos están juzgando en este mundo a él. En este momento, perdón, le están juzgando a él. Están diciendo, él no es divino, él no es el Hijo de Dios, él no es divino. No vamos a aceptar eso. Dice, vosotros juzgáis según la carne, así que se refiere según lo que ustedes ven. A eso está queriendo decir. Yo me presento a ustedes de una forma sencilla. Yo no me estoy llevando esa gran vestimenta que ustedes llevan, que yo no voy a ser ese Mesías el cual va a liberarlos del imperio romano. No, yo vengo como salvador de almas y vengo en estas vestimentas sencillas y ustedes juzgan según la carne, según lo que ven, no a través de los milagros que yo hice o a través de las profecías que hablaron acerca de mí o acerca de mis enseñanzas, pero solo acerca de las cosas que yo, cómo me he visto, cómo me veo delante de ustedes. Y dice él después, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, el versículo 16 dice, ¿eso es una contradicción? Claro que no. Él está diciendo su propósito fundamental, su primer propósito en el versículo 15. Yo no juzgo a nadie, pero un día, claro está, Él será el juez. Cuando Él vendrá por segunda vez a este mundo, Él juzgará al mundo. Pero por el presente Él no está juzgando a nadie, como dice en el versículo 15. Yo no juzgo a nadie, excepto si las personas rechazan al Señor Jesucristo en ese tiempo, son como si ya hubieran sido juzgadas. ¿Por qué? Porque han sido juzgadas a través de la palabra del Señor. Ya. Y dice en el versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino el Padre que me envió al Padre. Voy a explicarles la razón de los versículos siguientes, porque esto es importante. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito. ¿Por qué la ley dice esto? Porque el Señor dijo, está escrito en vuestra ley. Él dijo que vendría no a rechazar la ley, sino a cumplirla. ¿Y por qué es que el Señor Jesucristo se refiere a vuestra ley? Bueno, ellos no vieron la parte moral de esta ley. Sus vidas eran inmorales. Ellos solo veían las leyes ceremoniales, perdón. Ellos querían mantener esas ceremonias de una forma específica, de una forma perfecta, pensando que Dios iba a juzgarlos a través del cumplimiento de estas leyes morales, perdón, de estas leyes ceremoniales. Entonces, ellos seguían estas leyes, pero no la ley moral.
Y el Señor Jesucristo dice ahí, en vuestra ley está también escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. 2 testimonios, 2 testigos se requieren para cualquier enunciado. Entonces el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Claro, él lo hizo obviamente a través de su vida misma, de sus enseñanzas y de los milagros. Y el Padre que me envió da testimonio de mí a través de las profecías, a través de la palabra de los profetas, Juan el Bautista mismo. Por el cual, claro, el poder que dio a el Señor Jesucristo para ejercitar esos milagros. Dice, el razonamiento dice, si ustedes creen el testimonio de 2 personas, de 2 seres humanos, ¿cuánto más si ustedes deberían ver el testimonio de 2 seres celestiales? A eso se refiere. ¿Y cómo es que ellos van a tratar con esto? Dicen los fariseos en el versículo 19. Ahí en lo alto, en la galería. Y ellos dicen cosas, ellos están pensando más bien, no queremos que escuchen estas palabras. Él está mostrando su divinidad, de que Él es Dios y que es del cielo y que va al cielo. Y su vida da testimonio y el Padre da testimonio también. Tenemos que detenerlo y van a tratar de una forma interesante, van a tratar de diluir las palabras del Señor Jesucristo